Ya, vamos. Vamos a tener de fondo ahí la grabación anterior porque no quiero perderla, así que van a tener algo que los está mirando. Ya. Vamos, lo que les estaba comentando yo recién entonces era la situación que nos conllevaba a tratar entonces a la paciente embarazada, que es un tema no menor, ¿cierto? Y les decía yo que la madre era un adulto que sabíamos cuál era su reacción a los fármacos, pero que tenía comorbilidades, probablemente. Y el feto no tiene comorbilidades, pero tiene reacciones adversas a los fármacos que nosotros no conocemos. Así que es un desafío doble, ¿ya? Y lo otro que es súper importante es que muchas veces, si un paciente se beneficia de un tratamiento farmacológico, no significa que el otro paciente, que en este caso sería el feto, se vaya a beneficiar de manera directa de este tratamiento, ¿ya? Y por lo tanto yo siempre debo considerar que el paciente, que son dos pacientes y que no solamente son dos pacientes, sino que además van a influenciarse entre ellos, entre la madre y el feto, ¿ya? Vamos, y en ese contexto vamos a acuñar algunas palabras que son bastante importantes para ustedes, que tienen relación con el efecto teratógeno, ¿ya? Es decir, el efecto adverso a los fármacos en el embarazo lo vamos a llamar como efecto teratogénico. Y el efecto teratogénico no es lo que generalmente se produce en el primer trimestre del embarazo, no siempre ahí, pero es lo más común, y es lo que conlleva a daños en el desarrollo importantes, ¿ya? A veces tenemos efectos en el desarrollo que no necesariamente son teratogénicos. Por ejemplo, producen efectos a nivel de la conducción nerviosa. El paciente no tiene una teratogenia, pero no puede generar una respuesta nerviosa adecuada. Ya pueden nacer con parálisis, con deficiencia mental, etc. Y también tenemos efectos que durante el embarazo progresa el embarazo bastante bien, pero en torno al parto ocurren efectos que son secundarios importantes. Por ejemplo, el uso de excesivos niveles de azúcar en el tercer trimestre va a generar que el feto nazca con una hipoglicemia importante. ¿Ya? Un ejemplo de situaciones en las cuales pudiesen ocurrir después del parto, en el fondo. ¿Ya? Pero que la madre y el feto consumieron mientras estaban en el proceso de embriogénesis o fetogénesis, ¿ya? Como definición, vamos a decir que la teratogenia se correlaciona con un agente, el uso de una droga en un embarazo, ¿ya? Que va a causar anomalías estructurales o funcionales de forma directa o indirecta en el feto y posteriormente en el niño. Así que en estricto rigor la mayoría de los efectos durante el embarazo van a ser efectos teratogénicos, ¿ya? Muy pocos de ellos no van a ser teratogénicos. Cosas importantes a considerar es que el 80% de las embarazadas aproximadamente están expuestas a medicación, algún grado de medicación, o tecitos, o tisanas, o cremas, o vitaminas, etcétera, ¿ya? Pero en realidad, solo el 2 al 5% de los neonatos van a presentar algún tipo de anomalía. O sea que en realidad no es tan común la aparición de teratogenias y la verdad es que también esto es prevenible, porque si no le administramos el fármaco que produce daño, no debería ocurrir ningún tipo de daño en el feto. Lo que sí es que si no se previene de manera adecuada es irreversible. ¿Cómo ocurren estas situaciones teratogénicas? Ocurren o por mutaciones directas o por alteraciones cromosómicas, como por ejemplo algunos síndromes, ¿ya? Por efectos directos del fármaco. Por ejemplo, el fármaco puede inhibir, ponerse en ciertas zonas del desarrollo y inhibir el desarrollo a lo largo de algún hueso, de los deditos, por ejemplo, etc. O por efectos indirectos, como es el caso del alcoholismo con el desarrollo cerebral, ¿ya? En general, la mayoría de los fármacos que uno administra van a producir infertilidad en la madre, que eso es lo más común, o sea que en el fondo no se llega a procesar un embarazo. En algunos casos va a producir tanto muerte fetal como muerte materna. En la gran mayoría de los casos va a producir alteraciones directas en el crecimiento, como el ejemplo que les decía yo del alcohol. En algo otras, que son las que tenemos que tratar de, en realidad todas hay que prevenirlas, pero las que más hay que tratar de prevenir son las que producen teratogenia directa, que es una alteración del desarrollo y anomalías generales y del comportamiento. Y algunas pocas menores van a producir efectos diferidos, que vienen después, con los años, cuando el feto ya se convierte en niño, en adolescente. Acá al frente ustedes tienen unos cuadritos de algunos fármacos que fueron prohibidos directamente para su uso en embarazo por el daño que producían.
La más conocida es la talidomida, que hay toda una historia atrás y los convino a buscar en internet. Toda la historia farmacológica de la talidomida es fuerte y hasta el día de hoy todavía quedan personas en Chile, que son adultos, mayoría de ellos adultos, algunos mayores, que sufrieron por el efecto de la talidomida. No sé si alguien conoce la historia de la talidomida, solo para saber si la conocen, nada más. Es la que producía malformaciones en el feto, profe. Producía malformaciones en los brazos y en las piernas, que es el desarrollo periférico. ¿Estamos hablando de la misma? Sí, eso. Ya. Bueno, la talidomida, yo les cuento como historia para que ustedes sepan, la talidomida aproximadamente entre los años 60, 70, dependiendo del país, se utilizó como fármaco para disminuir los vómitos en las embarazadas, ¿ya? Sin saber que obviamente producía daño en el feto. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Es que hubo toda una generación entre esa fecha de fetos nacidos con focomelia. La focomelia es la inhibición del bulbo de crecimiento en la zona de los hombros, del codo y de las manos, y de la cadera, de la rodilla y del tobillo, ¿ya? Entonces, dependiendo de la etapa de desarrollo donde la madre consumía la talidomida, era donde se inhibía el foco de crecimiento. Entonces los chiquititos nacían con una disminución en el desarrollo de dedos, de brazos completos, de antebrazos, de pierna completa o solo de tobillo, por ejemplo, dependiendo de dónde afectaba, ¿ya? Como los fármacos eran administrados supuestamente para el embarazo, los médicos lo creían que era seguro y por muchos años no se informó de estos nacimientos y hubo una especie de, como decirlo, abro comillas, de plaga de focomelias en el mundo. Y de hecho fue un médico español, casi 10 años después de que se administrara la talidomida de manera pública y abierta, que entregó los primeros estudios donde él deducía que las pacientes que no consumían talidomida tenían mayor probabilidad de tener partos exitosos con niños completos. Y las madres que consumían focomelia, que consumían talidomida, tenían una mayor probabilidad de producir focomelia. Y por lo tanto, a raíz de ese estudio, en España primeramente se prohibió el uso de talidomida y algunos años después en Europa, y finalmente se terminó de prohibir en Chile a finales de los 70, ¿ya? Se tardó bastante, como ustedes ven, en desaparecer el uso de este fármaco. Bueno, la talidomida no es la única, es la más conocida probablemente porque generó algún daño histórico. Pero también contarles que durante los 60, 70, hasta los 80 incluso, se creía que las mujeres embarazadas tenían que tomar golpes vitamínicos importantes porque el embarazo era un estado hipovitamínico. Y por lo tanto se les administraba grandes dosis de vitaminas. En la actualidad se sabe que eso no es correcto, no se debe hacer y solo se debe dar la vitamina que la madre carece. Si la madre carece de fierro, se le da fierro. Si carece de calcio, se le da calcio. Pero los golpes vitamínicos no. ¿Por qué? Porque dentro del golpe vitamínico se vienen muchas veces grandes cantidades de retinoides, ¿ya? Que se utilizan muchísimas veces para mejorar la pelo, la piel, la regeneración, etc. Se sabe que la concentración de los retinoides en altas concentraciones producen malformaciones del cráneo, del sistema nervioso central y producen trastornos cardíacos. Y la probabilidad de que se produzca este trastorno es de cercano a un 38%. O sea, es alta, no debería administrarse estos fármacos. ¿Ya? También contarles que en la época de los hippies, por así decirlo, de la liberación sexual, eh, se empezó a administrar como una de las primeras pastillas para el control de la natalidad un fármaco que se llamaba dietilestilbestrol, ¿ya? Que es como el abuelito o el tatarabuelito de los anticonceptivos orales actuales. Era extremadamente eficiente, pero como siempre ocurre, hay una pequeña probabilidad de personas que en el fondo quedaban embarazadas igual con el uso de estos fármacos, o bien los utilizaban días después o semanas incluso después del embarazo. Esto partió como en los 60 y recién como a finales de los 70, esto partió en los 50, perdón, en los 50 y recién a finales de los 60, a principios de los 70, se empezó a notar un efecto adverso bien interesante. Y es que en la población de niñas nacidas, en la población de niñas que eran adolescentes a final de los 70, o entre los 70 completos, había muchas que eran estériles, que a esa edad ya tenían capacidad sexual, y empezó a aparecer el cáncer cervicoterino también como una especie de plaga. Y de hecho apareció un cáncer cervicoterino que antes casi no se presentaba en las mujeres, y era el cáncer de células claras, que es muy importante en la actualidad, de hecho. Y se descubrió que muchas de las niñas o las jóvenes o las adultas ya a esa altura que tenían este cáncer cervicoterino
o que eran estériles, sus madres habían consumido dietilestilbestrol. En el caso de los niños aparecía meato urinario, aparecía alteración del conteo de espermatozoides y hipospadias peneales, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significaba que en el fondo el fármaco, el dietilestilbestrol, era bueno, era eficaz, era potente y no producía daños durante el embarazo, pero producía daños a las células germinales de la madre, y por lo tanto, cuando la madre fuera a tener sus hijos venían con este daño acompañado, que no iba a ser notorio hasta que no ocurriera la sexualización secundaria de las niñas y los niños. Estamos hablando 15, 20 o 30 años después, incluso en algunos pacientes. ¿Ya? El dietilestilbestrol fue prohibido, obviamente, y generaron los anticonceptivos actuales, que son relativamente seguros, que en el fondo no son microdosis para no producir daños en las células germinales de las madres. Pero ojo, que si uno consume anticonceptivos durante el embarazo, mientras está embarazada, se puede producir estos mismos daños en la actualidad. Y recuerden que la tasa de esterilidad en la actualidad es alta y la tasa de cáncer cervicouterino de células claras es alto. Eso significa que muchas personas en el fondo no siguen las indicaciones correctas del uso de anticonceptivos, ¿ya? También comentarles que hay fármacos que están permitidos su uso actual. Esos que les mencionaba yo recién están prohibidos, ¿ya? O sea, no se puede administrar retinoides y no existen retinoides en grandes fases. La talidomida solo está en estudios de pacientes con cáncer, no se puede utilizar en ningún otro tipo de pacientes. Y el dietilbestrol está prohibido, ¿ya? Pero también hay fármacos que son utilizados en la actualidad por sus efectos positivos en los pacientes. Por ejemplo, la warfarina, que es un anticoagulante, la tetraciclina, que es un antibiótico, y bueno, el alcohol ni hablar porque es un fármaco, pero no se administra, ¿ya? Ahí ustedes tienen toda la información si la quieren leer con calma. Comentarles también que dependiendo de la época en que la paciente consume el fármaco, es el daño que se le va a generar al feto. En general, dentro de las 2 primeras semanas, si uno consume un fármaco teratogénico, va a ocurrir muerte fetal y la madre ni siquiera se va a enterar de que hubo un aborto, ¿ya? Si el fármaco se consume dentro de las primeras 8 semanas, 12 semanas aproximadamente, va a ocurrir un daño teratogénico grave, ¿ya? Y va a depender de la semana en la que lo consumió, el tipo de daño que va a tener. Por ejemplo, si el fármaco fue consumido entre la cuarta y la quinta semana, el feto va a tener problemas teratogénicos a nivel del desarrollo cardíaco y del desarrollo visual, ¿ya? Y también de las piernas. Si el fármaco es consumido entre la séptima y la octava semana, va a tener desarrollos a nivel del palatino, de la audición y de la generación del codo, muñeca, mano, ¿ya? O la producción de los genitales externos maduros. Si el fármaco es consumido después de las 20 semanas, va a tener trastornos a nivel retiniano, o sea, va a tener ojo, pero por ejemplo va a tener ceguera, va a tener trastornos a nivel de la conexión del sistema nervioso central o va a tener trastornos a nivel de la madurez final de los componentes sexuales. También pueden tener trastornos a nivel de la producción de grasa, del largo de los huesos, etcétera. ¿Ya? O sea, todo va a depender de cuándo se consume el fármaco, del daño que produce. Por eso es que hay fármacos que son, por ejemplo, teratogénicos en el primer trimestre, pero que son relativamente inocuos en el último, porque como no producen daño a nivel central, por ejemplo, no producen daño a nivel del sistema nervioso central, no deberían producir daño en el feto, ¿ya? Ese es el ejemplo clásico que uno les da a las chicas de obstetricia del uso, por ejemplo, de opioides en el embarazo. Si uno usa opioides en la primera etapa del embarazo, la probabilidad de teratogenia es muy alta. Pero si yo uso opioides después de las 36 semanas, no le va a producir ningún daño importante al feto mientras se dé a dosis bajas, ¿ya? Y de hecho en el parto, muchos partos se dan opioides para disminuir la sensación dolorosa de la madre sin daño al menor. ¿Ya, chicos? Y en ese contexto comentarles que de alguna manera tenemos que clasificar los fármacos, ¿ya? Clasificaciones para saber qué tan dañinos hay, existen muchísimas. Hay unas nuevas que están siendo revisadas por el MinSal, pero en la actualidad en Chile todavía se utiliza esta categorización, que es antigua, ¿ya? Es de antes del 2010, a eso me refiero con antigua, no es tan antigua, pero partió en la época de los 80. Esta clasificación es la clasificación de la FDA, que es la Food and Drug Association de Estados Unidos, que es la que le da las patentes para el funcionamiento de muchos fármacos en el mundo. Esta categoría se basa en lo siguiente. A significa que el fármaco no tiene riesgo para el feto, ni humano, ni de animal, ni de nada. No existen antecedentes que digan que puede dañar al feto. El efecto clásico es el paracetamol, por ejemplo, ¿ya? El B, hay estudios, no hay ningún estudio que produzca riesgo en el humano,
pero existen muy pocos que digan que se produce riesgo en el animal. Por lo tanto, la probabilidad es que no haya daño en el animal. El ejemplo clásico, las betalactámicos, el metronidazol, etcétera. La mayoría de las vitaminas, la mayoría, no todas, ¿ya? Y eso significa que se pueden dar en la embarazada mientras se den a dosis bajas y controladas. Después tenemos el grupo C, que es la caja negra, en donde hay toxicidad demostrada en animales, pero en humanos no. O sea, solo sabemos que si se dan a altas dosis en animales, el animal produce teratogénesis, pero en el humano no se sabe. Y como no se sabe, hay que administrarlas con mucho cuidado. Aquí tenemos a la mayoría de los antibióticos, la mayoría de los antivirales, ¿ya? Después tenemos el grupo D, donde se sabe que se produce riesgo en el humano, pero producen tantos beneficios que uno soporta el riesgo, ¿ya? Pero es obvio que hay que conversarlo con la mujer. El ejemplo clásico, las tetramiciclinas, ya que producen daño en el desarrollo óseo del feto, pero si se dan a bajas dosis, pudiesen incluso no producir daño. Y después tenemos el grupo X, donde no, el riesgo fetal es realmente tan grave que pueden producir muerte fetal o daños que no justifican su uso bajo ningún punto de vista, ¿ya? Y que incluso ni siquiera por el beneficio materno. Y aquí tenemos a la talidomida, a los retinoides, a los anticonceptivos, a los fármacos quimioterapéuticos. Para darles un ejemplo a ustedes, para que entiendan la gravedad de esto, el tratamiento para el cáncer de mama es tan agresivo que es teratogénico. Por lo tanto, si una madre queda embarazada y sufre de cáncer de mama, ningún médico puede tratar a la madre del cáncer de mama. Por lo tanto, la madre va a morir del cáncer de mama, pero se debe salvar el feto, producto de que él no va a nacer con ningún daño teratogénico. ¿Ya? Por lo menos aquí en Chile, para que me entiendan la idea. ¿Ya? Por lo tanto, con esa condición anterior, para que ustedes me entiendan, se debe a considerar que toda mujer es puede potencialmente quedar embarazada en su edad fértil. No hay ninguna posibilidad que ustedes piensen que no va a quedar embarazada, nunca ellas se lo juren, ¿ya? Siempre se debe considerar la fertilidad en la mujer, independiente del tipo de tratamiento que usa. Siempre se debe prescribir medicamentos solo necesarios, no exagerados, y no a cóctel para los pacientes. Se debe luchar mucho con la antroprescripción, tratar de orientar, educar, evitar que se tome, especialmente en la carrera de ustedes, muchos pacientes van a tomar medicamentos para el control de dolor. Hay que luchar contra esos hábitos, como así como también que hay que luchar contra el uso de hábitos tóxicos, por ejemplo, el uso de alcohol, de nicotina, de algunas drogas, como no sé, marihuana, no las drogas fuertes porque no les van a contar, del uso de energéticas en exceso, etcétera. ¿Ya? Ustedes son responsables también de eso. Nunca considerar que un fármaco es inocuo. Siempre valorar el riesgo-beneficio, ver si efectivamente le está ejerciendo una función óptima a la madre, a todos los pacientes en realidad, pero particularmente a la madre. Y esto que es mi pega, que es considerar siempre la farmacocinética y la farmacodinamia de todo droga. Por ejemplo, para que ustedes ven ahí, tenemos la focomelia por la talidomida y tenemos el síndrome alcohólico fetal por el consumo de alcohol. Para que ustedes se hagan una idea, eh, casi el 45% de las madres bebedoras presenta niños con síndrome alcohólico fetal. Aproximadamente un 8% genera rasgos faciales que van a quedar de por vida en el menor por el consumo de alcohol. Algunos van a tener rasgos faciales menores, pero no menos importantes. Muchos van a nacer pretérminos, de hecho la frecuencia es del 7% de los pretérminos en Chile están relacionados con el alcoholismo y muchos también van a nacer desnutridos. Lo mismo con las dietas exageradas o con el consumo de algunos fármacos para seguir algunas dietas estrictas, ¿ya? También producen daño fetal. Ya chicos, aquí termino. Consultas, dudas, preguntas, están cansados, lo sé, lo entiendo. Díganme en qué puedo